Ayer nos quedamos viendo un tema que era las razones de la encarnación de Jesús, pero yo quiero retomar un tema que quiero que quede muy claro, así que vamos a ponerle ahí como una pregunta: ¿cómo puede Jesús ser Dios y hombre? ¿Cómo puede Jesús ser Dios y hombre? Es una buena pregunta, ¿no creen? Igualmente, mis hermanos, igualmente que la asombrosa y maravillosa doctrina de la Trinidad, así es la doctrina de la encarnación de Jesús. Voy a repetirlo: igual de asombrosa y maravillosa que es la doctrina de la Trinidad, así es la doctrina de la encarnación. Cristo Jesús es Dios y hombre. Cristo Jesús es Dios y hombre, aunque en una persona por siempre. Fíjense, un teólogo dijo esto, escuchen lo que dijo un teólogo. Un teólogo dijo: hay dos misterios por el precio de uno. Hay dos misterios por el precio de uno. ¿Cuáles son esos dos misterios? El de la Trinidad, que es la pluralidad de tres personas en la unidad de un solo Dios. Que ya lo vimos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ese es el primer misterio. Pero el segundo misterio, porque es un gran misterio, es la unión de la deidad. Es la unión de la deidad y la humanidad en la persona de Jesucristo. La iglesia primitiva, mis hermanos, cuando hablamos de la iglesia primitiva, nos estamos refiriendo a la iglesia en sus primeros 2 siglos, podemos decirlo de esa manera, siglo I y siglo II después de Cristo. La iglesia primitiva, mis hermanos, consideraba la encarnación de Jesús como una de las verdades más importantes de nuestra fe. La iglesia primitiva, lo repito, consideraba la encarnación de Jesús como una de las verdades más importantes de nuestra fe. Por eso, fíjense bien, por eso la iglesia primitiva en sus primeros siglos formularon lo que vendría a ser el credo de Calcedocia. ¿Se acuerdan que dijimos que era un credo al principio? Los que estamos desde el principio en la declaración de fe, ¿cuántos se acuerdan que es un credo? Un credo es lo mismo de nuestra declaración de fe, es decir, creo en esto, ¿verdad? Yo creo en esto, eso es el credo. Y el credo tenía el propósito precisamente de afirmar una doctrina con el fundamento de la Escritura, evitando aquellos errores de doctrina que se levantaban. Entonces, por eso formularon un credo, que es el credo de Calcedocia, una declaración, mis hermanos, donde se expresa lo que debemos creer y lo que no debemos creer acerca de la encarnación. Acuérdense que en este credo de Calcedocia se defendió y se estableció también que Jesucristo tenía 2 naturalezas, y ya lo vimos, la unión hipostática. ¿Se acuerda que lo vimos ayer? ¿Sí se acuerdan? Bueno, eso fue lo que se discutió en este concilio y se llegó a afirmar esto. Ahora, en este concilio de Calcedocia, en este credo, se resumió la enseñanza bíblica de la encarnación en estos 5 puntos. La enseñanza de la encarnación de Jesús en estos 5 puntos. El primero, número 1. Jesús tiene 2 naturalezas. Así es como se definió este credo ahí en Calcedocia. Jesús tiene 2 naturalezas. Él es Dios, Él es hombre. Segunda enseñanza. ¿Ya?
Cada naturaleza en Jesús es plena y es completa. Cada naturaleza es plena y es ¿qué? Completa, no es a medias. Tercero, cada naturaleza en Jesús se mantiene distinta. Cada naturaleza se mantiene distinta, aunque están unidas, se mantienen distintas la una de la otra. 4, Cristo es una sola persona. ¿Cuántas naturalezas? 2. ¿Cuántas personas? 1. Ahora viene este punto, este último, el quinto. El cuarto es Cristo es una sola persona. El quinto, las cosas que son verdad, de solo una de las naturalezas, las cosas que son verdad de solo una de las naturalezas son. No obstante a eso, la verdad de la persona de Cristo. ¿Qué quiero decir con este punto 5? Este punto 5 donde decimos las cosas que son verdad de una de las solas naturalezas son, hagan de cuenta, por ejemplo, Jesús en su humanidad, en su naturaleza humana tuvo hambre, ¿sí o no? Pero eso no quiere decir que en su naturaleza divina Él tuvo hambre. ¿Lo comprende? A ver, voy a repetirlo. Jesús en su naturaleza humana tuvo hambre. Ahí está Mateo 4, verso 1 en adelante, donde se nos dice que por el Espíritu fue llevado al desierto después de 40 días y 40 noches. ¿Qué le sucedió a Jesús? Tuvo hambre. Esa es la naturaleza humana, ¿verdad? Ahí está, Jesús experimentó el hambre como un hombre, como cualquiera de nosotros. Pero no quiere decir que en su naturaleza divina Él tuvo hambre. En su naturaleza divina no. Otro ejemplo, Jesús en su humanidad se cansó. ¿Sí o no? Sí, cuando se encuentra con la mujer samaritana, dice que estaba cansado y se sentó en el pozo de Jacob. Él estaba cansado. En su humanidad Jesús se cansó. Esa es la naturaleza humana. Pero no así en su naturaleza divina. En su naturaleza divina nunca desfallece. Como Dios, acuérdese que la Biblia nos dice que Dios nunca desfallece, nunca se le acaban las fuerzas. ¿Cuándo se le acaban las fuerzas a Dios? Nunca. Por eso, esto que le estoy poniendo de ejemplo es lo que dice el punto 5. Las cosas que son verdad de solo una de las naturalezas lo son, como lo estamos explicando, ¿no? No obstante, la verdad es que es la persona de Cristo, es solo la persona de Cristo, no son dos personas, es Cristo, la persona de Cristo en esas dos naturalezas. Un entendimiento, hermanos, apropiado de estas verdades, un entendimiento apropiado de estas verdades de la encarnación de Jesús va a aclararnos mucha confusión y numerosas dudas que tal vez lleguemos a tener en nuestras mentes. Alguien podría preguntarse, por ejemplo, ¿cómo puede Jesús ser Dios y hombre al mismo tiempo? ¿Alguno de ustedes se ha hecho esta pregunta? ¿Cómo puede Jesús ser Dios y hombre al mismo tiempo? Sí. Otra pregunta. ¿Por qué esto de tener dos naturalezas no lo hace dos personas a Jesús? Es otra pregunta. Otra pregunta, ¿cómo se relaciona la encarnación con la Trinidad? ¿Cómo se relaciona la encarnación con la Trinidad? Alguien más preguntaría y diría, ¿cómo pudo Jesús haber tenido hambre y morir
cuando estaba en la tierra y aún ser Dios. Voy a repetirlo. Es otra pregunta. ¿Cómo pudo Jesús haber tenido hambre y morir incluso cuando estaba en la tierra y aún ser Dios? Aquí viene otra pregunta que es importante que entendamos también. ¿Por qué es impreciso decir que Jesús es una parte de Dios? ¿Por qué es impreciso decir que Jesús es una parte de quién? De Dios. Porque si decimos que Jesús es una parte de Dios, mis hermanos, estaríamos diciendo que Jesús es medio Dios, no Dios, completamente. Por eso no podemos decir así. Por eso nosotros debemos afirmar contundentemente que Jesús no es una parte de Dios. Jesús es Dios, completamente Dios, como completamente hombre. Esto es muy importante, por eso quise repetirlo. No podemos tener un pensamiento equivocado respecto a esto de Jesús. Vamos a ver en primera instancia a ese Jesús completamente Dios. Jesús completamente Dios. La Biblia nos enseña que Jesús no es simplemente alguien que se parece a Dios y que está muy cercano a Dios. Jesús, mis hermanos, es el Dios altísimo que tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es el Dios altísimo que tenemos. Tito, capítulo 2, versículo 13, dice así de Jesús. Tito 2, verso 13. A los cristianos les dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios, nuestro gran ¿qué? Dios y Salvador, Cristo Jesús. ¿Cómo le está llamando Tito a Jesús? Nuestro gran Dios. Así debe de ser. Pero también vemos a Tomás, cuando Jesús resucitó en Juan 20, 28, vemos a Tomás hacer esa exclamación a Jesús. Le dice Tomás en Juan 20, 28, dice: Señor mío y Dios mío. ¿Cómo le llamó Tomás a Jesús? Dios mío. En el libro de Hebreos, mis hermanos, el Padre habla de Cristo de esta manera y dice en el libro de Hebreos: pero con respecto al Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. El mismo Padre menciona a Jesús, a Jesucristo, como Dios. Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Este no lo tengo, pero déjenme ir. Si quieren se los doy ahorita. Es Hebreos 1. No lo tengo anotado, pero ahorita lo anotamos. Hebreos capítulo 1, verso 8. Ahí está. 1:8. ¿Ya lo tiene? Otra forma en que la Biblia enseña que Jesús es Dios es demostrándonos la Escritura que Jesús tiene todos los atributos de Dios. ¿Cuántos atributos? Todos. Vamos a ver algunos ejemplos de esos atributos de Dios. Por ejemplo, Mateo 18:20. Mueva su Biblia ahí. Mateo capítulo 18, versículo 20. Estamos afirmando la naturaleza divina de Jesús, plenamente Dios es. Mateo 18, versículo 20. ¿Lo tienen? Dice, Jesús está diciéndole a sus discípulos en este versículo: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Fíjense ¿qué está diciendo Jesús? Ahí estoy yo en medio de ellos. Este es un atributo de Dios. Ahorita vamos a explicarlo cuál es. Mateo 28:20.
Otra expresión de Jesús, Mateo capítulo 28, versículo 20. 28, 20. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Le está diciendo una orden a sus discípulos y les dice, he aquí yo estoy con vosotros. ¿Cuánto tiempo? Este es un atributo de Dios y Jesús lo está expresando. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Otro texto más, Hechos 18:10. Jesús le expresa esto a Pablo, el apóstol, y mire lo que le dice aquí, Hechos capítulo 18, versículo 10. ¿Lo tienen? ¿Lo tenemos todos? Dice ahí, porque yo estoy contigo, es decir, Jesús le está hablando al apóstol Pablo, yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Otra vez Jesús está hablando, yo estoy, ¿qué? Contigo. Esta es una expresión, mis hermanos, que la encontramos muy común en el Antiguo Testamento de parte de Dios hablándole a sus siervos. Por ejemplo, a Josué, Dios le dijo a Josué que introdujera al pueblo de Israel a la tierra prometida y Dios le dijo, yo estaré contigo, nadie te podrá hacer frente. Esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo. A Moisés le dijo, ve a liberar a mi pueblo porque yo estaré contigo. A muchos Dios les dijo eso. Esta es una expresión de un atributo de Dios. Aquí se nos está enseñando, mis hermanos, en estos textos que leímos, se nos está enseñando que Cristo está en todas partes. Y es un atributo de Dios. ¿Cristo está en dónde? ¿Cómo se le conoce este atributo de Dios? Omnipresente. Ahí está un atributo que Jesús está hablando de Dios en él. Vamos a otro, Mateo 16, 21. Este es otro atributo diferente. Mateo 16, 21. Vamos a ver cómo Jesús está mostrándonos que Él es completamente Dios. Mateo 16, 21. ¿Lo tienen? Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús le está dando a conocer una revelación a sus discípulos de algo que iba a suceder más adelante. Y esto es un atributo de Dios, este es un atributo donde nosotros podemos ver a un Cristo que todo lo sabe. Omnisciencia. Cristo todo lo sabe. Otro texto de esto mismo, Lucas 11, verso 17 al 20. Lucas 11, 17 al 20. ¿Lo tiene? ¿Lo tenemos? Mas él, Jesús, ¿qué conocía? Conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que dicen, o sea, Jesús les está diciendo, ya que dicen que por Belcebú echo yo fuera los demonios, pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos por quién los echan, por tanto ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Aquí vemos un texto más donde se nos dice al principio, conociendo los pensamientos de ellos. ¿Quién puede conocer los pensamientos que yo tengo ahorita? ¿Alguno de ustedes puede conocer lo que estoy pensando ahorita?
¿Quién es el único que conoce? Cristo tenía este atributo. Él conocía los pensamientos, Él conocía las intenciones del corazón de los hombres. Eso es lo que se nos está diciendo en este pasaje. Otro más, Juan 4, 28 y 29. Juan 4, 28 y 29, después que Jesús ya tuvo su encuentro con la mujer samaritana, mire cómo la mujer samaritana habla de Jesús esto. Juan 4, 28 y 29 dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Qué le dijo Jesús a esta mujer? Todo. Le sacó a la luz todo, ¿verdad? ¿Se acuerda que le dijo: mujer, ve y trae a tu marido? Y ella dijo: no tengo marido. Y le dijo: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y con el que vives ahora no es tu marido, ¿verdad? ¿Cómo supo? ¿Cómo supo? Porque Él tiene este atributo, ¿verdad? Cristo lo sabe todo. Este es otro atributo divino en Jesús, que Él es Dios. Vamos a algo diferente. Mateo 16, verso 8 al 10. Ahora vamos a ver otro atributo de Jesús que les dice claramente a sus discípulos en este pasaje. Mateo 16, verso 8 al 10. Dice: y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis que aún ni se acuerdan de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogieron? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogieron? ¿Qué está manifestando Jesús en estos versículos? Él está hablando de otro atributo de Dios, que es el poder, es la omnipotencia de Dios. ¿Se acuerdan cuando alimentó a los 5,000 y cuando alimentó a los otros 4,000? Aquí lo está diciendo. Y todavía sobró, y le dijo a sus discípulos que recogieran lo que había sobrado. La omnipotencia de Jesús. Otro pasaje donde podemos ver la omnipotencia de Jesús es en Juan 11, Juan capítulo 11, versículo 41 en adelante. 11:41, dice ahí: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, Lázaro, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, ¿qué pasó con el muerto? Salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús les dijo: desatadle y dejarle ir. Este es el poder de Dios, que lo podemos ver en Jesús, en su naturaleza, ¿qué dijimos? Divina. Otro, Lucas 7, verso 12 al 16. Otro ejemplo del poder de Dios en Jesús. Ese poder que oímos, que para Dios no hay nada imposible. Lucas 7, verso 12 al 16. Dice: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Aquí está
otra vez el atributo de Jesús con el poder de Dios. Lo que estamos analizando, mis hermanos, es entendiendo la naturaleza divina de Jesús. Que nos quede muy claro. Amén. Muy bien. Jesús, mis hermanos, se habla del gobierno que tiene, por ejemplo, en Mateo 28, 18, se nos habla que Él gobierna sobre todo. Jesús. Mateo 28, 18, ese Jesús resucitado hoy gobierna sobre todo. Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuánta autoridad? ¿Dónde y dónde? Ahí está el gobierno de Jesús sobre todo como Dios. Por último, Apocalipsis 19, 16. Apocalipsis 19, versículo 16. Dice ahí, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Se refiere a Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué significa esta expresión, Rey de Reyes y Señor de Señores? Significa el gobierno absoluto de Jesús sobre todas las cosas de esta tierra, de este mundo. Amén, como Dios en su naturaleza divina. Este es el Jesús en su naturaleza divina, pero ahora vamos a ver la otra parte. La naturaleza, Él es completamente hombre también. Jesús es completamente hombre. Para poder entender, mis hermanos, la encarnación de Cristo, es importante tener algún tipo de entendimiento acerca de la Trinidad. Porque la Trinidad, mis hermanos, nosotros aprendimos que son tres personas en un solo ser que es Dios. ¿Lo recuerda? Eso lo vimos. Que ese Dios es único. No son tres personas distintas, pero no son tres dioses. Es un solo Dios. Ese es un gran misterio, pero así es. Ahora, nosotros tenemos que distinguir cuál de las personas de la Trinidad es la persona que se encarnó. ¿Cuál? ¿Cuál de las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es el que encarnó? Porque si nosotros decimos que el Padre encarnó, estamos en un tremendo problema, en un tremendo error, porque no es el Padre el que encarnó. Tampoco es el Espíritu Santo el que encarnó. El que encarnó, el que se encarnó es la persona del Hijo de Dios. ¿Estamos? Es muy importante eso, mis hermanos. Cada uno de ellos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es un centro distinto de conciencia en ellos. Pero quien vino a encarnarse es el Hijo de Dios. Entonces, tenemos que resumir esto de esta manera. La verdad de que solo Dios Hijo se encarnó nos es enseñada en la Escritura. La verdad de que solo Dios Hijo se encarnó nos es enseñada en la Escritura. Por ejemplo, Juan capítulo 1, verso 14. Juan 1, 14. ¿Lo tienen? Dice aquí, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es el Verbo? ¿Quién es el Verbo? El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Ese es el que se encarnó. Que nos quede claro, mis hermanos, no fue el Padre, no fue el Espíritu Santo, sino fue el Hijo
Dios el Hijo el que tomó forma humana, encarnó. Amén. De igual manera, mis hermanos, cuando vemos el bautismo de Jesús en Lucas 3:22, al ver el bautismo de Jesús, vemos al Padre afirmar algo sobre Jesús. Cuando después que Jesús se bautiza, el Padre dice: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Fíjense lo que está diciendo el Padre, la diferencia de las personas. El Padre dice al Hijo: tú eres mi Hijo amado, en ti me he ¿qué? Complacido. Estoy muy complacido contigo. Así que Jesús le complace al Padre, pero también vemos al Espíritu Santo, que es distinto al Padre y al Hijo, porque el Espíritu Santo aparece aquí en la Escritura en una forma corporal como paloma. ¿Sí se fija? Ahí está la función de los tres, pero el que encarnó es el Hijo de Dios. Que no se nos olvide, eso es muy importante, mis hermanos. Si no tenemos un entendimiento claro de Jesús, de su identidad, cometeremos muchos errores. Afecta inclusive grandemente en la forma en que nos relacionamos con Dios, el Dios Trino. Si pensamos que Jesús es el Padre, imagínense, la Biblia nos enseña que nos debemos dirigir al Padre en el nombre de ¿quién? De Jesús. ¿Yo puedo orar a Jesús? Sí puedo orar a Jesús. Pero también puedo orar al Padre. El único que en la Biblia no se nos dice que debemos adorarlo o de orar a Él es al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, aunque es Dios, su función principal es venir al corazón del creyente para ayudar al creyente precisamente a su oración en su relación con Dios. Esa es la función del Espíritu Santo. Y acuérdense que ninguno busca gloria para sí mismo, la gloria es para Dios. Los tres son Dios. Ahora, la humanidad de Jesús es tan importante, mis hermanos, como tan importante es afirmar su divinidad. Juan el apóstol llegó a decir en 1 de Juan 4:2, Juan el apóstol llegó a decir aquí en 1 de Juan capítulo 4, versículo 2. Fíjense qué tan importante es la humanidad de Jesús, que aquí dijo Juan: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu, aquí la palabra espíritu, cuando dice todo espíritu, se refiere a una persona. Toda persona que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Dice aquí: y todo espíritu que no confiesa, toda persona que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Se fija qué tan importante es la humanidad de Jesús? Que aquí el mismo apóstol está diciéndonos claramente. Otro texto, segunda carta de Juan en el verso 7. Segunda carta de Juan en el verso 7. Dice ahí: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Se fija? Qué importante es que nosotros entendamos este punto en Jesús. Amén. Bien. En la humanidad de Jesús, mis hermanos, entonces definimos dos naturalezas completas. ¿Cuánto? Completas. ¿Cuántas naturalezas? Divina, humana, en una sola persona. Dos naturalezas completas en una sola persona. Es decir, hagan de cuenta que estamos diciendo Jesús es 100% Dios y 100% hombre. No es 70% y 70%, no. 100% Dios, 100%
hombre, en una persona, el Hijo de Dios. Jesús es real y completamente humano. Jesús, mis hermanos, tenemos que entender esto. Jesús tiene un cuerpo humano. El misterio viene en esto que sigue. Una mente humana, una alma humana, una voluntad humana y unas emociones humanas. Amén. Porque si Jesús decimos que no tiene una mente humana, no tiene una alma humana, no tiene una voluntad humana o no tuvo emociones humanas, error. Porque para empezar, los evangelios nos muestran claramente un montón de casos. Por ejemplo, vamos a ver, en Lucas 2:52. Vamos a ver qué se nos dice de Jesús aquí, donde la mente humana tiene que ver con este versículo. Lucas 2:52. ¿Lo tiene? ¿Lo tenemos? Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios, para con los hombres. A ver, pregunto, ¿la mente divina necesita crecer? A ver, ¿la mente divina necesita crecer? ¿Madurar? No. Entonces, ¿a qué mente se está refiriendo cuando dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia? ¿A qué mente? Su humanidad. ¿Se fija? Qué importante es eso. Mateo 26:38. Vamos a ver otra parte de Jesús muy importante. Mateo 26:38. Esto que estamos haciendo es mostrar que Él es completamente hombre, igual que nosotros, pero sin pecado. La diferencia de Jesús es Él fue concebido por el Espíritu Santo, así que no nació con la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. Mateo 26:38. ¿Lo tiene? Entonces Jesús les dijo, mi alma, ¿su qué? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué tenía Jesús en su humanidad? Una alma. ¿Una qué? Alma. Y en esa parte del alma están los sentimientos. Él estaba triste por lo que venía. Acuérdese que lo que iba a enfrentar Jesús no era cualquier cosa, ¿verdad? Él cargaría el pecado de toda la humanidad. Dice, mi alma está muy, ¿qué? Triste. Así que Jesús tuvo un alma humana, pero también tuvo voluntad humana. Ahí mismo, Mateo 26:42, ahí lo dice. Mateo 26:42. Note la diferencia entre la voluntad divina y la voluntad humana. ¿Lo tiene el verso 42? Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Qué voluntad estaba cediendo Jesús aquí? ¿Qué voluntad estaba cediendo Jesús aquí? La voluntad humana. ¿Se fija? Jesús completamente hombre, completamente ¿qué? Dios. Por último, Juan 11:33. Juan 11, verso 33. ¿Lo tiene? Dice ahí. Jesús entonces, al verla, es María, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, ¿qué pasó con Jesús? Se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. ¿Y qué dice el verso 35? ¿Qué pasó con Jesús? ¿Jesús qué? Lloró. Ahí están las emociones humanas en Jesús, completamente Dios, pero completamente hombre. Así que mis hermanos, no podemos decir nosotros
cometer este error que se cometió en el pasado. Escuche este error, que se llegó a decir que la única persona de Cristo tenía un cuerpo humano, se llegó a decir que tenía cuerpo humano, pero que su mente y su espíritu no eran humanos, porque la mente y el espíritu eran de Cristo. Es decir, en otras palabras, se estaba diciendo que la naturaleza divina estaba tomando el lugar de la naturaleza humana, y eso es un error. No podemos caer en ese error nosotros. Nosotros tenemos que decir completamente, mis hermanos, que Jesús fue totalmente, ¿qué? Hombre. Y como fue hombre y como fue Dios, esa es la unión hipostática, lo que hablábamos hace 8 días. Ese es el gran misterio entre la mente humana y la mente divina, la voluntad humana y la voluntad divina. Las emociones humanas y las emociones divinas estaban unidas en la persona de Cristo. Pero Él fue completamente hombre. Si Jesús no hubiese sido completamente así en esto, que de tener un alma, una voluntad, unas emociones, una mente humana, mis hermanos, Él se hubiera mencionado que se parecía a un hombre, pero no era un hombre. ¿Se fija? Jesús fue completamente y verdaderamente hombre. Yo espero que eso quede muy claro en cada uno de ustedes. Amén. La mayoría de las personas, es obvio que Jesús será Dios por siempre, pero aquí hay otro punto bien interesante que necesitamos comprender. Jesús también, que es completamente hombre, mi pregunta ahora sería: la Biblia aclara que Jesús se levantó físicamente de los muertos, ¿sí o no? ¿Está claro? ¿Jesús se levantó de los muertos? ¿Qué quiere decir entonces? ¿Tiene cuerpo humano? ¿Sí o no? Sí. Jesús ascendió a los cielos. ¿Y cómo ascendió a los cielos? Como hombre. Él sigue siendo Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, pero está en los cielos sentado a la diestra de Dios como ¿qué? Completamente ¿qué? Hombre y completamente Dios. Él no dejó su cuerpo, el cuerpo lo sigue teniendo. Cristo lo tiene, Él ascendió con cuerpo físico, dice Hechos capítulo 1 verso 9, ahí se nos dice, Hechos capítulo 1 versículo 9, Jesús el resucitado está hablando con sus discípulos y dice el 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Un error que muchos cristianos cometen es pensar que Jesús resucitó en espíritu, pero no en cuerpo. Y no es cierto, Jesús resucitó en cuerpo porque esa es la promesa para cada uno de nosotros, que usted y yo vamos a resucitar en el cuerpo glorificado como el que Él tiene ahora, así lo vamos a tener nosotros. Así lo prometió Jesús y así va a ser, mis hermanos. Cristo no dejó su cuerpo, no desechó su cuerpo, Él sigue siendo hombre y Él va a regresar. ¿Cuántos saben que Cristo va a regresar? ¿Y cómo va a regresar? Dígame. ¿En espíritu? No, en su cuerpo. Completamente Dios, completamente hombre. En un cuerpo glorificado. Dice Filipenses 3:21. Ya se me pasó el tiempo, qué rápido. Con esto termino. Filipenses 3:21. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen todos? El cual, Cristo, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Qué está diciéndonos este versículo? Que cuando Cristo regrese, Él va a regresar con su cuerpo. Amén. Así que no piense que Cristo es completamente hombre y completamente Dios.
Pero ahora es un Cristo glorificado, ahora Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y Él prometió que va a regresar por nosotros, para darnos un cuerpo como el que Él tiene. Amén. Bueno, aquí nos quedamos ahora sí. Que Dios le bendiga.